Tercer Congreso Académico de Educación Media Superior, CEBETA 197, virtual, donde podrás ser partícipe de conferencias, talleres y un conversatorio con expertos en materia educativa. 3 de febrero, registro de participantes en línea. Búscanos en nuestras redes sociales como CEBETA 197. En esta ocasión, Argentina y España como países invitados con grandes ponentes en materia. Tercer Congreso Académico de Educación Media Superior, CEBETA 197. Creatividad e innovación para la transformación educativa. Somos Panteras. Fernández. Hablar sobre el futuro de la educación implica preguntarnos, ¿en qué necesitamos innovar? ¿Qué aspectos tenemos que cambiar en nuestras escuelas para atender los retos del siglo XX? Las tecnologías. ¿Cómo utilizar medios para que nuestros centros sean más inclusivos? ¿Cómo desarrollar el aprendizaje catedral? Las respuestas a estas preguntas las encontraremos al escuchar esta conferencia, El futuro de la educación, ¿en qué debemos innovar? Antes les platicaré brevemente acerca de la experiencia profesional de nuestra invitada, la doctora Eva Teba Fernández. Ella es directora pedagógica de la consultora española Educando, experta en metodologías activas y pedagogías para el nuevo paradigma educativo y transformación de escenarios de aprendizaje. Experta en gestión de la calidad y evaluación del desempeño en instituciones educativas. Doctora en estudios hispánicos por la Universidad de Yale en Estados Unidos. Masters of Arts and Master of Philosophy por la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Licenciada en Filología por la Universidad Complutense de Madrid. Experta en Educación Internacional y certificado IB por la Universidad Camilo José Cela. Miembro del Grupo de Investigación MEDEA. Directora del Especialista en Aprendizaje Cooperativo e Inteligencias Múltiples. Y profesora en la Universidad Camilo José Cela. Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Doctores y Licenciados. Colegio Oficial de Docentes de la Comunidad de Madrid. Con mucho gusto doy la bienvenida y cedo la palabra desde España a la doctora Eva Teba Fernández. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, maestro Roberto Carlos Solano. Un saludo muy cordial, con toda la alegría y con todo el honor que supone compartir con tantísimos colegas mexicanos, con la alegría de ver que estamos de todo el país y que también tenemos compañeros que nos acompañan desde Argentina, desde España, como bien habéis dicho. Buenos días a todos. Muchísimas gracias de verdad a las autoridades que hoy nos han dedicado este tiempo y que me han precedido en esta inauguración del Congreso. De verdad que para mí es un honor y es una alegría. Creo que ya tengo los permisos para compartir, creo que se escucha todo bien, esperemos que los duendes informáticos no nos jueguen ninguna mala pasada, así que si les parece voy a empezar a compartir la presentación que después tendré mucho gusto en compartir con la organización por si acaso quisieran facilitarla a las personas que han acudido. Bueno, quería empezar precisamente con esta imagen de un cruce de caminos, porque es verdad que ya llevábamos más de una década en un cambio de paradigma educativo bastante importante, bastante potente, al que estamos intentando atender con humildad y con un equipo de personas que están conmigo hoy también aquí, desde Educando Consultoría. Pero es cierto que quizás estos últimos ya 2 años, desde que llegó el Annus Horribilis y la pandemia que hemos tenido en 2020, como bien han dicho los maestros y licenciados que me han precedido en sus reflexiones, nos ha hecho absolutamente cambiar. Estamos en un momento, todo el mundo ha oído hablar de los entornos VUCA, de esos entornos volátiles, inciertos, cambiantes, absolutamente azarosos, en los que tenemos que ser más flexibles que nunca y generar bueno, pues ese pensamiento catedral en el que el cambio lo tenemos que ver como algo que se tiene que sostener en el tiempo, que tiene que ser sostenible, una idea sobre la que ya habéis hecho alguna referencia.
Quería empezar por daros las gracias a todos los que estáis aquí. Creo que el gremio docente, todos los que formamos parte de esta gran familia de los docentes del mundo, hemos hecho un fabuloso esfuerzo para mantener la vocación, la pasión, la atención a nuestros aprendices, a nuestro alumnado. Y hemos seguido dando lo que siempre hemos entregado, nuestra pasión, nuestra capacidad de servicio, pero quizás en estos momentos de máxima dificultad creo que hay que empezar por hablar de agradecimiento. Así que allá va mi reconocimiento y bueno, simplemente recordar que hablar de innovación es hablar de las personas que permiten que esa innovación sea posible. Quería empezar, y me parecía pertinente, dado que quien organiza este encuentro es el CEBETA 197, una institución educativa muy conectada con todo el mundo agropecuario. Quería empezar por esta imagen que recoge a personas en un entorno natural. Porque nosotros en Educando, cuando hablamos de innovación, una palabra que, por cierto, a veces parece un poco manida y un poco ya, bueno, ¿qué es innovación? Es algo tan amplio, pero siempre nos gusta hablar primero de que esa innovación se da en instituciones que entendemos como ecosistemas de aprendizaje. Y utilizamos la palabra ecosistemas con toda la amplitud del término. Al final, un ecosistema tiene que ver con el contexto, tiene que ver con los seres que lo habitan, tiene que ver con equilibrios que tienen que ser muy cuidadosos y que si de alguna manera se trastocan pueden resultar pues, muy dañinos en ese ecosistema. Así que las instituciones educativas tenemos que entenderlas como ecosistemas de aprendizaje habitados por distintos grupos de interés, pero sobre todo como lugares, como escenarios, donde lo más importante en todo este cambio de paradigma es que seamos más humanos que nunca. ¿Y por qué digo que para nosotros la innovación pasa por esa idea de ser más humanos que nunca? Pues bueno, mi reflexión tiene que ver con que estamos en un momento en los albores de esta cuarta revolución industrial en las que pues, se nos amenaza constantemente con que ya podemos tener un pensamiento de constante aprendizaje porque las máquinas van a acabar haciendo un montón de cosas por nosotros y todo el mundo laboral se va a trastocar, etcétera, etcétera. Pero precisamente por eso hay algo que las máquinas nunca van a poder hacer y es ser humanos. Por eso para nosotros la innovación y todo lo que la innovación implica pasa por ese pensamiento humanista en el que lo más importante es tener impacto en el bienestar de todos los que forman ese ecosistema, que late en la escuela. Ese ecosistema en ese contexto del que hablaba, en el que realmente tenemos que entender hoy en día en un mundo cada vez más globalizado, que hablamos de un contexto global, un contexto global. Evidentemente hoy estamos aquí de muchos estados de México, pero también de Argentina, de España y no sé si de otros lugares de Latinoamérica. Pero evidentemente cada escuela como institución tiene que entender su entorno local, tiene que entender las necesidades de ese contexto. Por lo tanto, lo primero que queremos destacar en mi nombre y en el nombre de todos los que formamos Educando es que cualquier reflexión de lo que significa la palabra innovación en las escuelas debe pasar por reflexionar en qué impacto estamos teniendo en el bienestar de todos y cada uno de los grupos de interés que forman esa institución y su contexto, sea ese contexto el que sea. Y esto es una reflexión que exige cuidado, que exige tiempo, que exige paciencia, que exige ese pensamiento catedral del que hablaré un poquito más tarde, exige que pensemos a medio y largo plazo, no con una mirada cortoplacista, porque realmente las decisiones que tomemos hoy van a condicionar mucho si lo que estamos generando es ese bienestar deseado por todos los nuevos marcos educativos o es, al contrario, por reacciones de sobrecarga, quemazón, no tener en cuenta las necesidades básicas de las personas y bueno, pues generar precisamente un efecto boomerang, un efecto contrario al que queremos. Así que para nosotros, como digo, es fundamental desde aquí romper una lanza porque esa innovación tiene que pasar por un humanismo que nosotros hemos calificado como humanismo ecotecnológico, porque entendemos
que es un nuevo humanismo en el que tenemos que habitar y cuidar del planeta común en el que todos vivimos en ese contexto global, y también tecnológico, porque la tecnología tiene que estar al servicio de ese bienestar de los grupos de interés que forman los ecosistemas escolares educativos. La primera innovación pasa por entender que la educación es un concepto en el que todos dependemos de todos. Me gusta traer esta palabra, este término, esta idea, esta filosofía que viene de las tribus africanas, esta idea de Ubuntu. Yo soy porque tú me reconoces y el grupo reconoce al individuo. Entonces, en ese sentido, cualquier innovación pasa porque tengamos en cuenta a todos y cada uno de los individuos en esa individualidad maravillosa que nos va a llevar a una personalización educativa en el que demos oportunidad a que las escuelas acompañen a cada aprendiz, pero también a cada docente, a cada maestro, a cada licenciado, a cada profesor, para que encuentre sus talentos, los desarrolle y los ponga al servicio de ese bienestar. En ese Ubuntu en el que todos nos reconocemos. Ya antes de la pandemia, que nos ha trastocado, como bien habéis señalado al inicio de esta conferencia, teníamos ya algunos retos difíciles de atender cuando hablábamos de innovación. A mí me gusta hablar de 3 ideas fundamentales inspiradas por 3 de mis grandes maestros como expertos en estrategia. Uno es Simon Sinek, seguro que todos conocéis el Círculo Dorado de Simon Sinek. Y me quería referir a esta primera idea porque muchas veces yo tengo la sensación de que cuando acompaño a centros en ese cambio, en esa transformación, en esa innovación, nos obsesionamos mucho con el qué estamos haciendo. Qué tecnología tenemos, qué nuevas asignaturas estamos incorporando al currículo, qué diseño aportamos, qué nuevas propuestas traemos. Pero el gran propósito que nos tendríamos que, o la gran pregunta que nos tendríamos que hacer, tiene que ver con el propósito. No es tanto el qué hacer para esa innovación, sino por qué estamos innovando. Nos tenemos que preguntar por los porqués y por los para qués. Primero, esa mirada a largo plazo. Cuando tenemos muy claro el porqué y el para qué, y en nuestro caso, como digo, entendemos la innovación como un proceso que nos va a llevar al bienestar de las personas y a un humanismo ecotecnológico, con esa idea clara en mente, con esa filosofía clara en mente, es más fácil establecer el proceso o los procesos que nos van a llevar a ello, el cómo lo hacemos, y será mucho más fácil evidenciar las pruebas, el qué hacemos. Así que cuando pensemos en innovación, primero pensemos en el porqué de nuestra innovación y cada institución educativa dentro de su contexto y de su ecosistema local y global va a tener una respuesta clara y clave que va a ayudar a impulsar esa transformación. Porque si no tenemos claro el porqué y la cultura no acompaña ese porqué, sucederá lo que decía el grandísimo Peter Drucker, que culture eats strategy for breakfast. Podemos hacer todos los planes estratégicos y operativos, todos los cambios, todas las implementaciones que queramos. Podemos mejorar mucho los cómo o intentar tener muchos qués, pero la cultura, nuestro porqué, nuestra manera de funcionar, esos valores que están bien arraigados en nuestros ecosistemas de aprendizaje, puede que impidan la transformación que estamos buscando. Así que una de las claves es entender bien cómo es nuestra cultura, si nuestra cultura tiene claro el porqué y si hay algún valor implícito en la cultura que pueda estar impidiendo esa transformación necesaria que todos sabemos que necesitamos. La gente tiene que creerse y tiene que sentir como propios aquellos principios que nos mueven, nuestros propósitos. Alguien que viaja por la vida, y estoy hablando de un estudiante, de un trabajador, de un docente, de alguien que pertenezca a una organización, no tiene por qué ser educativa, que no tenga claro el porqué y el propósito y ese sentido de, de que está aportando, de que hay algo más allá, no va a caminar adecuadamente ni en los procesos ni va a aportar las pruebas necesarias para esa transformación.
Y otra cuestión importante, y aquí me refiero al grandísimo Michael Fullan, es que la innovación tiene que ser sistémica y disruptiva o no será. Luego hablaremos de esto. Michael Fullan nos recordaba que efectivamente la cultura es muy importante, pero que además esa cultura y esa visión tienen que ser compartidas y tiene que haber liderazgos distribuidos, porque si apoyamos la innovación en solamente unas pocas personas de la organización, esa transformación va a ser muy dolorosa, va a ser muy lenta y va a ser muy complicado que realmente nos lleve a los puertos que nosotros estamos buscando. Así que estos retos que ya existían antes de la pandemia y que hemos entendido perfectamente en tiempos de dificultad con toda esta problemática de la COVID-19, pues para nosotros es algo que siempre tenemos en mente cuando acompañamos a las organizaciones. Si ya teníamos, discúlpenme porque igual que le sucedió al maestro José Martín, que hoy estaba tocado con la voz, que estaba un poquito ronco, yo estoy aquí con unos problemas bastante graves de alergia. Así que también probablemente me notarán la voz un poquito tomada y un poquito cargada. Me disculpan un segundo. Bueno, a todos estos retos que ya teníamos antes de la llegada del COVID, cuando llega 2020 con todo este golpe para la humanidad entera, nos encontramos con retos que había que asumir rápidamente en muy poco tiempo y para los que evidentemente no había habido tiempo ni de planificación ni de reflexión. Tenemos que ir rápidamente a la enseñanza remota de emergencia, que no es ni mucho menos un adecuado microlearning o un adecuado e-learning planificado con un buen diseño instruccional. No es lo mismo que de un día para otro tengamos que transformar nuestras aulas presenciales o nuestras clases presenciales en videoconferencia. No tuvimos tiempo de repensar en cómo ofrecer toda esa información. Se produjo en todo el mundo y no hay más que mirar a los datos que nos ha dado la UNESCO, la ONU, UNICEF, todos los ministerios de educación del mundo. Se produjo un gran desafío para la equidad educativa porque dependiendo de muchos condicionantes socioeconómicos, pero también de conectividad, de lugares que estaban más remotos, más apartados, zonas rurales a los que no llegaban las conexiones de internet, etcétera, se agravaron tremendamente las brechas digitales de acceso, de uso, y también vimos en todo el mundo, aunque he de decir que en México habéis sido un ejemplo de rapidez en la reacción. Yo que trabajo mucho con bastantes instituciones mexicanas, me quito el sombrero, como decimos aquí, porque realmente habéis sido en Latinoamérica un país que ha atendido muy bien a la formación en competencia digital docente, pero es cierto que en el mundo se ha visto que faltaba esa competencia digital y ha habido que trabajar muy rápidamente para que los docentes aprendieran a reorganizar el diseño curricular. Y sí que es cierto que muchas veces era complicado en toda esta situación alinear y dar una nueva coherencia a la praxis del día a día en que estábamos atendiendo esta emergencia, esta urgencia, y la misión y la visión de los distintos proyectos educativos que teníamos. Nos hemos visto en unas circunstancias que nos han hecho repensar mucho, que yo creo que nos han cambiado para siempre. Como bien decía el maestro Roberto Carlos Solano al comenzar, gracias a esta tecnología que ya forma parte de nuestro día a día, se permite que hoy estemos aquí 300 y pico personas, he visto antes de empezar la charla, y muchas más que nos estarán viendo a través de la Facebook fanpage. Pero también es cierto que nos hemos dado cuenta más que nunca que las escuelas eran lugares para un crecimiento social, eran microsociedades en las que se daba un encuentro entre seres humanos, en las que hacía falta volver a tener en cuenta toda esa alfabetización emocional, ese acompañamiento, porque al final las escuelas son algo más que un lugar donde se transmite conocimiento. Las escuelas son lugares donde aprendemos a ser seres sociales, donde nos acompañamos. Y en ese sentido, si hablamos de una innovación para el humanismo ecotecnológico, para entender que todos formamos parte de una gran realidad, es cierto que la tecnología nos ha traído muchas cosas buenas, pero también es cierto que nos ha traído, como bien destacaba la maestra Clarisa Márquez, pues mucha infoxicación,
alumnos que han estado durante prácticamente 2 años detrás de una pantalla, que ahora tienen que volver a aprender a cooperar, que tienen que volver a aprender a trabajar juntos, que tienen que volver a construir el conocimiento juntos. Así que nos esperan bastantes retos. Como decía, para nosotros, y sé que se va a hablar mucho en este congreso de todas estas cuestiones, para nosotros la nueva visión de ese humanismo ecotecnológico pasa por una educación mucho más basada en la creatividad. Las máquinas nunca van a poder ser creativas, las máquinas van a obedecer algoritmos, órdenes y programaciones, no van a poder resolver de una manera creativa problemas inesperados. Pasa también por una pedagogía de la reconexión, ahora hablaré enseguida de ello, una pedagogía de la cooperación. No podemos seguir en paradigmas individualistas, competitivos, etcétera. Solamente vamos a salir de esta situación y solamente estamos saliendo de esta situación con la cooperación de las personas, de las instituciones, como hoy, que estáis un montón de instituciones mexicanas cooperando aquí para aprender juntos y para darnos voz juntos y darnos fuerzas juntos. Y también, como decía al principio, con un propósito. Con un propósito. Las escuelas tienen que buscar claramente su propósito, tener una narrativa en que ese propósito se entienda y se comunique a toda la comunidad y hacer que todo el mundo se sienta partícipe de ese propósito. Hablaba de la importancia que tiene para nosotros en estos albores de la cuarta revolución industrial, en que tenemos que ser más humanos que nunca, de la pedagogía de la reconexión. Y en Educando entendemos la pedagogía de la reconexión en 3 dimensiones. Reconexión con nosotros mismos, tenemos que reconectar con quiénes somos, con nuestros deseos, con nuestros talentos. Creo que hoy se va a hablar de esto. Creo que la conferencia de cierre de esta jornada maravillosa, en la que espero poder acompañarles mucho rato, aunque aquí será de noche pronto, tiene que ver precisamente con los sueños de los aprendices, con cómo si cada uno de nosotros encontramos nuestros talentos, nuestro camino, seremos felices, sentiremos propósito, nos sentiremos implicados con aquello que estamos haciendo y nos entregaremos con vocación y compasión. Así que la primera reconexión de una escuela innovadora tiene que ser el permitir que los alumnos reconecten consigo mismos, con sus sueños, con ese camino, con ese mapa que se tienen que ir trazando poco a poco. La segunda reconexión, decía que lo vemos en 3 dimensiones, tiene que ser la reconexión con las otras personas. Por eso insistía tanto en la idea de la cooperación. Nosotros somos absolutamente adalides y defensores de la cooperación, porque solo cuando cooperamos con otros somos capaces de construir el conocimiento. Hoy en día sabemos por la neurociencia y la psicología cognitiva que somos incapaces de aprender si no en lo que nosotros sabemos, con las que podamos discutir, argumentar, etcétera. Así que es muy importante construir una escuela innovadora donde paradójicamente volvamos a ser pues esa tribu, ese clan, esa unión de personas, tal y como empezó la escuela, ¿no? Que empezó con un montón de personas hablando de una pregunta poderosa, pues como la escuela más innovadora hoy en día tiene que huir de la individualidad para volver a generar una pedagogía de la reconexión en que podamos construir el conocimiento juntos, de una manera transdisciplinar y transversal. Y por último, y muy importante, pasar de esa idea muy egocentrista que hemos tenido a una idea mucho más ecocentrista, porque al final necesitamos reconectarnos con el planeta. Y esto es algo que, como ahora en un momentito os recordaré, está presente en todos los nuevos marcos educativos que ahora mismo están extendiéndose por el mundo y están organizando la nueva manera de entender el paradigma educativo en el que nos movemos. Así que necesitamos ese humanismo ecotecnológico, una educación que trabaje por el respeto a la vida, la dignidad humana, la igualdad de derechos, la justicia social, una responsabilidad compartida para nuestro futuro común en armonía con el planeta y con la aceptación de esta diversidad hoy cultural, social, internacional, global, como la mayor de nuestras riquezas, porque solo si aprendemos unos de otros podremos asumir los retos del siglo XXI. Así que todo eso para nosotros es ese humanismo ecotecnológico que permite que nuestras escuelas sean escuelas en las que se cumplen con la innovación disruptiva.
Estas serían las claves de Educando, ya he ido adelantándolas un poco de alguna manera en el discurso previo. Para nosotros sí o sí tiene que ser una educación innovadora pero centrada en el aprendiz y en sus talentos, en sus sueños, en sus deseos, en las que prime una visión transdisciplinar, y digo transdisciplinar, no interdisciplinar ni multidisciplinar, sino que vaya más allá de las disciplinas, que colaboren entre sí para generar nuevas ideas, nuevas soluciones y atender a estos retos tan complejos de los entornos VICA. Las instituciones más disruptivas y más innovadoras son hoy en día aquellas que se están convirtiendo en agentes de cambio sostenible, que tienen un claro compromiso social a nivel global y a nivel local, como decía antes. Y la innovación disruptiva también pasa por dar herramientas a nuestros aprendices para que fluyan en estos entornos cada vez más cambiantes, en que tengan este pensamiento para el crecimiento, no tengan este pensamiento fijo, sino que realmente hagan que entiendan que es importante estar aprendiendo a lo largo de todo el camino. La innovación disruptiva pasa también por tener muy en cuenta las premisas de lo que los expertos han llamado la competencia global, ¿vale? Empezando por Verónica Boix-Mansilla, nuestra gran investigadora argentina, que está afincada en Estados Unidos y que está trabajando con el proyecto Cero de Harvard y con su compañero Jackson. Esa competencia global que pasa por entender que tenemos que comprender los mensajes de un público cada vez más diverso y que tenemos que adaptar nuestro discurso para que se entienda en contextos que no tienen por qué ser el nuestro, sin renunciar a nuestra herencia cultural. Y por último, y dado que estamos hablando de la importancia de la tecnología en la educación y que era una de las preguntas que nos hacíamos al principio, por supuesto para nosotros la tecnología educativa es tremendamente importante, pero siempre, y quiero hacer mucho énfasis en esto, entendida como un medio y no como un fin en sí misma, ¿no? Hablaba al principio de ese reto de que no se trata tanto de los cómo o de los qué, no se trata de cuántos dispositivos tenemos en nuestros centros o cuántas aulas inteligentes hemos montado, sino de cómo se utiliza esa tecnología para que realmente podamos co-construir. Para construir necesitamos a todos y cada una de las personas que forman parte de ese ecosistema. No podemos construir solos, no podemos construir desde la individualidad. Quiero insistir varias veces en esta idea. Para nosotros esa co-construcción pasa por tirar las paredes de las aulas y construir también con todos los grupos de interés, con las familias. Hoy me ha alegrado mucho en la presentación del Congreso cuando el maestro Roberto Carlos Solano ha saludado a representantes de las familias del CBETA 197, porque es muy importante que contemos con las necesidades, la visión, el sentir, la percepción de las familias para co-construir y, por supuesto, con la de los aprendices. Hay que escuchar más y mejor a los chicos, a las chicas. Es una premisa que nos está señalando los futuros de la educación de la UNESCO, que se nos está señalando desde todas las organizaciones educativas del mundo, en todos los congresos mundiales de educación. Es muy importante que construyamos de una manera más horizontal y más democrática. Solo así tendremos una visión y una misión compartida que nos ayudará a desarrollar para mejor o a cambiar esa cultura organizacional que no siempre, como decía al principio y como recordaban en la cita de Peter Drucker, nos permite la estrategia. Podemos tener mucha estrategia, pero si la cultura organizacional no es compartida, si no ha sido co-creada, es difícil que nos la creamos. Y si no nos la creemos, va a ser complicado que la transformación se produzca. Así que esto es muy importante. Para ello, la innovación que necesitamos en nuestros centros necesita liderazgos horizontales y distribuidos. Tenemos que huir, yo creo que ya hace mucho tiempo que estamos fuera de estas ideas, pero por si acaso todavía nos quedará alguna duda. Tenemos que huir de organizaciones verticales, jerárquicas, donde obedezco una orden que viene de arriba, pero no sé por qué se produce. Tenemos que construir liderazgos horizontales, tenemos que confiar, tenemos que generar lazos de cuidado y de confianza, porque, como también nos decía la maestra Clarisa Márquez, citando a Confucio, precisamente cuando se genera esa colaboración, esa confianza, es cuando se genera la paz. Y necesitamos una educación que trabaje decididamente para la paz.
para transformar ese mundo. Como decía el gran Paulo Freire, la educación transforma a las personas que van a transformar el mundo, ¿no? Pues eso pasa por liderazgos mucho más horizontales, en que se establezcan lazos de confianza, en que nos permitamos equivocarnos, porque solamente si nos equivocamos y nos perdonamos las equivocaciones realmente podremos aprender a caminar juntos, y distribuidos, en el que todo el mundo se sienta parte importante, todo el mundo se sienta parte de ese propósito en el que insistía mucho al principio, esa visión y esa misión que tenemos. En los últimos 15 años en Educando hemos acompañado a muchísimas instituciones, primero en España y a partir de 2018 dimos el salto a Latinoamérica. Y hemos acompañado a muchas instituciones en su transformación tecnológica. Y hemos ido viendo con cierta preocupación y con cierto desasosiego que en muchas ocasiones estábamos confundiendo la tecnología como medio y nos estábamos yendo a una visión de tecnología por tecnología. Para nosotros es muy importante recordar que solo si la tecnología permite que los aprendices se conviertan en prosumidores educativos, lograremos que nuestra escuela sea realmente innovadora. No podemos tener una tecnología que sea una mera sustitución de paradigmas que han quedado ya obsoletos. Tenemos que, por supuesto, facilitar el acceso, el filtrado, la organización de la información a los aprendices, por supuesto, desde un pensamiento crítico, y para ello tenemos que acompañarlos, pero no nos podemos quedar en que simplemente consuman, tienen que ser prosumidores, van a consumir, por supuesto, contenidos tecnológicos, van a consumir muchísima información, pero esa información tienen que entender qué validez tiene, tienen que entender si realmente viene de fuentes fidedignas, si realmente tiene calidad, si realmente les sirve para construir conocimiento. Y por eso la tecnología se tiene que emplear para que los aprendices sean productores de soluciones. Primero tendrán que consumir información, pero después tendrán que utilizar esa información para construir conocimiento y con ello sentirse más empoderados y ir a una mayor participación social. Y por eso seguimos en Educando desde hace muchos años la propuesta de la doctora Dolors Reich, que hablaba de las TIC, de la STAC y de la STEP. Entiendo que todo el mundo conoce ya estos tres acrónimos. TIC, entendido como el primer momento en que la tecnología educativa era la tecnología de la información y la comunicación, pero como esas TIC tienen que pasar a ser TAC, que son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento y la colaboración, porque la información la tenemos que transformar en conocimiento con ayuda del otro, con ayuda de los cuestionamientos, de la argumentación, del pensamiento crítico. Y solamente así llegaremos al momento más importante, que son las TEP, las tecnologías utilizadas para el empoderamiento y la participación social y democrática. Porque solo cuando los aprendices entienden que lo que han construido a través de la tecnología tiene un efecto positivo en el bienestar de sus comunidades inmediatas, pero también a nivel global, es cuando uno siente que lo que está haciendo tiene verdadero propósito. Y eso es para nosotros el gran fin de la educación que tenemos que perseguir en este nuevo cambio de paradigma educativo. Más que nunca, como ha demostrado la pandemia, tenemos que construir conocimiento y tenemos que empoderarnos para participar positivamente. Hemos visto el peligro que puede tener una sociedad que no tiene en cuenta esto y que se queda en las TIC y simplemente extiende bulos, fake news, información que no ha sido contrastada, que no es veraz, que no es de calidad. Tenemos que acompañar a los alumnos porque si siguen simplemente consumiendo TIC y no aprenden con ella, no construyen conocimiento, va a ser muy complicado que realmente atendamos a los retos del siglo XXI de los que hablábamos al principio. La mirada de esta educación, de este humanismo ecotecnológico, pasa por un respeto absoluto al aprendiz. Por supuesto, estamos huyendo de una visión individualista y competitiva, pero sí estamos caminando hacia una visión de una educación que sea capaz de personalizar, que sea capaz de mirar
como nos recordaba Eric Fromm, desde el amor, desde el respeto. Y respeto, como nos recordaba él en esta cita maravillosa que me gusta mucho traer a colación en las conferencias, las citas de mis grandes maestros, de quien he aprendido. Respeto no significa temor y sumisa reverencia. Denota, de acuerdo con la raíz de la palabra, respicere, mirar, la capacidad de ver una persona tal cual es, tener conciencia de su individualidad única. Respetar significa preocuparse porque la otra persona crezca y se desarrolle tal como es. Porque cada uno de nuestros aprendices lleva en sí la semilla de ese crecimiento y nosotros, como docentes, tenemos que acompañar ese crecimiento. Esto lo decía otro de mis grandes maestros, José María Toro, educar con corazón, con ese juego de palabras entre la razón y el corazón, ¿no? Porque las emociones son tremendamente importantes en el aprendizaje y en la motivación. Y José María Toro nos recordaba que los docentes tenemos que ser tierra acogedora y clima favorable. Me encanta esta cita, sobre todo para un centro agropecuario como sois vosotros. Porque cada uno de nuestros alumnos ya tiene toda su esencia desde ellos, como los árboles su semilla. Así que lo que tenemos que hacer en esa educación innovadora es permitir que los talentos que ya van en la semilla de cada uno de esos aprendices afloren a través pues, de esa búsqueda, de esa transformación de la información en conocimiento, de esa cooperación, de ese darle propósito a sus aprendizajes. Las semillas de los aprendices solo germinan cuando utilizamos metodologías activas, cuando es el aprendiz el que toma decisiones. Cuando hablo de metodologías activas estoy hablando de cualquiera que favorezca, que realmente produzcan, desde un aprendizaje basado en proyectos, problemas o retos. Tenéis una de las mejores instituciones que trabajan ADP en el mundo, que es el Tecnológico de Monterrey, del cual hemos aprendido todos en el mundo. Pero también el aprendizaje-servicio, entendido como esos proyectos que acaban por convertirse en un servicio positivo para el entorno, para el contexto, o el aprendizaje cooperativo, en que siguiendo unas reglas en las que es muy importante la interdependencia positiva y la responsabilidad individual, vamos progresando los aprendizajes, entendiendo que si yo mejoro, mi equipo mejora y que si mi equipo mejora va a revertir también en mi propio beneficio. Metodologías activas como la ludificación o la gamificación, por supuesto, acompañado de la tecnología. El marco DUA del diseño universal para el aprendizaje con sus 3 principios que nos ayuda a atender la inclusión. Y cualquier metodología en la cual el alumno, el aprendiz, pueda tomar decisiones, pueda llevar las riendas de ese aprendizaje. Porque al final, insisto mucho, la educación más disruptiva, la más innovadora, es aquella en la que el docente camina al lado, facilitando, promoviendo la gran pregunta, la pregunta poderosa, el cuestionamiento, la colaboración, la creatividad, el diseño de nuevas soluciones, pero nunca imponiendo una visión monolítica, unívoca y nunca sintiéndonos como si fuéramos el gigante Atlas llevando el peso de la clase sobre nuestros hombros. El profesor más innovador y más disruptivo siempre ha sabido que la gran disrupción está en retirarse a tiempo y dejar que sus aprendices crezcan acompañados, sí, hasta que les pueda soltar de la mano. Esos son los mejores maestros. No podemos olvidar la importancia que tienen las emociones en todo este camino. Por supuesto, tenemos que trabajar y más en un contexto en el que vamos a volver a la presencialidad después de mucho tiempo tras las pantallas. No podemos olvidar la importancia de la alfabetización emocional. He traído solo un modelo de los muchísimos que hay. A mí me acompaña desde hace ya tiempo, desde finales de los años 80, el modelo de Martin Seligman de la psicología positiva, el modelo PERMA, que nos recuerda que cualquier institución va a conseguir que la gente se sienta feliz y se sienta implicada y sienta que su vida tiene propósito cuando se cumplen estos principios del acrónimo PERMA. Cuando generamos emociones positivas en los entornos, en las aulas, cuando generamos implicación y compromiso en las personas, cuando las relaciones entre seres humanos son sanas, cuando las tareas en las que nos vemos implicados tienen un significado, tienen un sentido. Y cuando todos nos permitimos el sentimiento de logro, accomplishment. Solamente una educación que celebra los logros,
que no estigmatiza el error, que acompaña al aprendiz, pero también al docente, haciéndole ver que si se equivoca no pasa nada, porque el error es un paso necesario para el aprendizaje y errar es humano. Solamente una escuela donde se celebran los logros colectivos, donde todos nos podemos sentir parte de esos logros, va a ser una escuela donde realmente siga favoreciéndose pues todos los condicionantes que el alumno necesita para aprender de una manera disruptiva, innovadora, productiva y con propósito. También es muy importante tener en cuenta en esta disrupción educativa el transformar los espacios de aprendizaje, los escenarios les hemos llamado. Nosotros en Educando llevamos tiempo pensando en ello y hemos generado un modelo pentadimensional para transformar los lugares, las escuelas, que tienen en cuenta 5 dimensiones. La dimensión de la estimulación, cómo estimulamos desde los espacios a los cerebros, cómo hacemos que los espacios estén centrados en las necesidades humanas, human-centered, cómo permitimos que cada uno se sienta cómodo dentro de ese espacio, que al final es un espacio colectivo, pero en el que cada uno tiene que sentir también que forma parte de una colectividad mayor, pero que yo también tengo mi espacio, mi lugar donde concentrarme, donde trabajar solo, donde darme un momento de reposo. Y, por supuesto, espacios que tengan en cuenta los principios de la naturalidad y que sean sostenibles desde el punto de vista medioambiental. En este sentido, transformar los escenarios también transforma las culturas. Es algo que hemos visto, hemos acompañado a muchos centros en esa transformación educativa, tirando paredes, dando más transparencia, generando lugares donde apetece estar, porque muchas veces las escuelas no son lugares donde apetece aprender, y esto es importante que también lo recordemos. Así que en esa innovación disruptiva también tenemos que pensar en si nuestros espacios están favoreciendo a la creatividad, están favoreciendo una estimulación, están favoreciendo a que las personas cooperen, si permiten reuniones, si permiten espacios para la concentración, si permiten que la gente se sienta cómoda en un confort acústico, en un confort de temperatura, etc. Y hablaba de la importancia del propósito. En un mundo de logos, donde se nos bombardea constantemente con logos, para el equipo de Educando este es el más importante. Es el logo, lo habrán reconocido, de la Agenda 2030. Para nosotros es ahora mismo el logo con el que queremos cumplir. Esa agenda que tiene en sí 17 objetivos para transformar nuestro mundo. Una agenda que ya iba con cierto retraso, si queremos cumplir con estos objetivos para el año 2030, pero que la pandemia ha dado un parón tremendo. Así que para nosotros es muy importante ahora mismo que recordemos que cualquier innovación tiene que ir de la mano de que las escuelas se conviertan en esos agentes de cambio, que miren a lo que necesitan transformar. Discúlpenme. Que miren a lo que necesitan transformar, y cada contexto necesita transformaciones diferentes, pero perfectamente entenderemos la importancia de contribuir a esos principios fundamentales de la Agenda 2030 organizadas en esas 4 P's: personas, planetas, paz y prosperidad. Porque cuando nosotros trabajamos desde la educación para cumplir desde nuestros currículos de México, de España, de cualquier lugar del mundo, para cumplir a que estos objetivos sean reales o vayan llegando a las metas que se han propuesto, realmente es cuando aprendices, docentes, familias, equipos directivos sienten que la educación innovadora y disruptiva tiene un propósito. Lo que intentamos transmitir en las clases y ese conocimiento que estamos co-creando entre todos tiene un sentido. Es el momento en que entendemos que somos agentes y no seres pasivos, que simplemente recibimos información, sino que tenemos capacidad de agencia para transformar nuestro entorno, y eso nos da un sentido de trascendencia, ese propósito del que hablaba desde el principio, que es lo más importante, creo yo, para vivir una vida satisfactoria y feliz. Sentir que lo que hacemos tiene una trascendencia a corto, medio y largo plazo. Por supuesto, a largo plazo, mejor que mejor. Todos los marcos actuales nos están llevando precisamente a pensar en esa transformación educativa para el bienestar y el bien común. Simplemente quería nombrar 3 de ellos que me parecen muy importantes. Uno es la iniciativa Los futuros de la educación de la UNESCO, que está hablando de cómo transformar los espacios educativos mundiales para el bienestar y para el bien común,
La segunda es la Brújula del Aprendizaje 2030 de la OCDE, en la que se habla otra vez de coagencia del aprendiz con su contexto educativo, con sus compañeros, con sus docentes, con las familias que forman esos ecosistemas. Y también el Pacto Educativo Global impulsado por el Papa Francisco el 15 de octubre del 2020, cuya agenda está muy en sintonía con la agenda de la UNESCO. Y para mí es una alegría, porque trabajo con centros laicos, con centros religiosos, con centros de titularidad muy diversa y de naturaleza muy diversa. Para mí es una alegría ver cómo los discursos educativos, tanto desde las instituciones laicas como desde las instituciones religiosas, están convergiendo hacia este bienestar y este bien común de las personas y del planeta. Así que simplemente dejar esto como reflexión, que si tenemos unos marcos tan potentes que nos están invitando a este pacto educativo global, esa innovación tiene que pasar porque nos sumemos a este esfuerzo mundial que se está dando por generar el bienestar y el bien común. Además, podemos mirar a la disrupción que necesita el mundo laboral. Les he traído un pantallazo del Future of Jobs Survey del Foro Económico Mundial, que salió en octubre del 2020, cuando ya estábamos en medio de la pandemia, y estas son, como ven aquí, las 15 destrezas que van a ser más emergentes para el año 2025, según una gran encuesta que se ha realizado a entidades y compañías de todo el mundo, ¿de acuerdo? Y de 127 países, creo recordar. Como ven, precisamente las destrezas más solicitadas van a ser aquellas, y vuelvo al principio de la charla, que nos plantean ser más humanos que nunca. El pensamiento analítico y la innovación, el aprendizaje activo y las estrategias de aprendizaje, esa learnability, esa aprendibilidad, la resolución de problemas complejos, algo que no pueden hacer las máquinas y los seres humanos, el pensamiento crítico y la capacidad de análisis, la creatividad, la originalidad, la iniciativa, el liderazgo, la influencia social, por supuesto el uso de la tecnología, su monitoreo, su control, porque las tecnologías, para bien o para mal, dependen de cómo las usa el ser humano, ¿no? Estamos viendo el efecto que están teniendo los algoritmos en el mundo actual, ¿no? Entonces, si nosotros informamos a las máquinas con datos que son erróneos o que no llevan a ese bienestar mundial, las máquinas van a terminar haciendo cosas terribles, y etcétera, etcétera. Como ven, entre las 15 primeras hay muchas destrezas que tienen que ver con aquello en lo que realmente el ser humano es más humanista. La inteligencia emocional, la orientación al servicio, la vocación, la capacidad de persuasión, la negociación también. Así que seamos más humanos que nunca y caminemos con esa educación disruptiva hacia un humanismo cada vez más ecotecnológico. También el informe Horizon 2021, que es el que nos habla de las nuevas tendencias educativas, está marcando todas estas tendencias de las que estaba hablando. No me voy a extender mucho aquí porque sé que hay personas que van a hablar de ello en la conferencia y el tiempo se me va acabando y quería dejar un tiempito para preguntas, reflexiones, etcétera, etcétera. Pero efectivamente, una de las cosas que sí que nos está preocupando en esta vuelta a la presencialidad es todo lo que tiene que ver con cómo la pandemia ha traído problemas de salud mental. Lo tienen ahí arriba en las tendencias. Es verdad que remote work and learning, es verdad que widening of the digital divide, pero también es verdad que hay muchos problemas mentales y emocionales a los que tenemos que atender. Y luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los problemas medioambientales, con todo lo que tiene que ver con la disrupción y los cambios económicos que van a cambiar tremendamente la manera en que se conciban las economías del mundo. Así que la innovación tiene que pasar por una reflexión sobre hacia dónde vamos, informados siempre con evidencias de todos estos estudios y todos estos marcos mundiales que nos dan mucha luz para repensar nuestro diseño curricular. La aprendibilidad, esa capacidad de aprender, la learnability, tiene que pasar también porque construyamos retos en las aulas más conectados con el mundo real. Tenemos que acabar ya de una vez
con el enciclopedismo, con la transmisión de unos conocimientos que rápidamente se quedan obsoletos, y lo que tenemos que hacer es retar al alumno y enseñarle a aprender. Aprender es la gran competencia que tenemos que trabajar en las escuelas más disruptivas del mundo. Ese aprender tiene que estar sí o sí basado en los avances de la neurociencia, la psicología cognitiva y la pedagogía de las evidencias. En los últimos 15 años han aflorado demasiados gurús, vendehumos, que están hablando de un cambio educativo que no está basado en evidencias. Yo les invito a que cualquier cambio que crean disruptivo y que quieran implantar en sus centros esté primero basado en evidencias científicas, porque no todo vale en esta transformación, en esta innovación educativa. No olvidemos mezclar los colores, porque la vida es eso, es una explosión de color, mientras que la educación formal pues son estas pequeñas cajitas. Decía al principio que nosotros abogamos por una transdisciplinaridad, ir más allá de simplemente ver que tenemos muchos colores, sino construir un gran collage y una explosión de color con todos estos colores, y entender que la vida es eso, es mezclar talentos, mezclar disciplinas y darle a todas las disciplinas la misma importancia, no jerarquizar, porque necesitamos los talentos de todos y cada uno de los aprendices en esa creatividad. Creo que hoy vais a hablar en el Congreso de Creatividad a través de las artes, de creatividad a través del design thinking, pero creatividad a través del movimiento, de la expresión del cuerpo, de la música, la creatividad que nos tiene que acompañar, porque es lo único que las máquinas no van a poder hacer. Por lo tanto, evitar ese exceso de especialización y esa falta de visión global, porque mientras estamos muy preocupados por ir al detalle, resulta que esos conocimientos están quedando obsoletos. La curva de la obsolescencia del conocimiento es cada vez más rápido. Y necesitamos que los alumnos entiendan que los saberes tienen que estar contextualizados en problemáticas, no simplemente aprendidos en cajas estancas, y hacer ese esfuerzo y esa reflexión de cómo conecta esto con la vida de los aprendices para que realmente se sientan motivados a aprender. Para ello, tenemos que volver, creo yo, a una pedagogía un poco más lenta, esa pedagogía de la mayéutica socrática, de la pregunta poderosa. Tenemos que hacer buenas preguntas, porque solamente si retamos desde la buena pregunta, el alumno, el aprendiz va a sentir curiosidad y se va a convertir en prosumidor, no simplemente en un reproductor de lo que nosotros digamos como autoridades desde la palestra o desde la mesa del profesor, del docente. Así que volvamos a lo más humano, a ese humanismo, a ese clasicismo, a esa mayéutica socrática en la que la buena pregunta, el reto no googleable, como dice Macintosh, ese reto que no se puede encontrar simplemente poniendo en el buscador de Google, va a ser el que nos haga hacernos preguntas que cada vez nos van a hacer indagar, profundizar, argumentar y tener un pensamiento más crítico y afinar más en las soluciones. Como decía Albert Einstein, el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Ya he insistido mucho en pasar de las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, a las tecnologías del aprendizaje, la cooperación y el conocimiento y el empoderamiento. Así que dejemos que los aprendices experimenten, porque si no, todo lo que nosotros transmitamos a la clase se va a quedar en mera información. No va a ser conocimiento que se pueda utilizar para ese bienestar y para ese bien común. Por lo tanto, y ya voy acabando, para nosotros, resumiendo, esa innovación disruptiva tiene que pasar por cambios que sean sistémicos, que engloben a toda la comunidad, que engloben a todos los procesos de las instituciones, tienen que ser sostenibles y sostenidos en el tiempo, no pueden depender de un líder carismático, tiene que haber liderazgos compartidos, tiene que permanecer. Si un líder no puede asumir más el reto de continuar tirando del carro, tienen que generar una transformación continua, real y profunda en el ecosistema de aprendizaje y compartida por todos, con esos liderazgos distribuidos y con esa toma de decisiones democráticas en que escuchemos a todos los grupos de interés. Esto va a favorecer la implicación de las personas para que no caigan en algo, en una pequeña broma que a mí me gusta hacer, que es el cumplimiento, ¿no? En vez del cumplimiento es el cumplo, pero estoy mintiendo porque no me creo la visión y la misión de mi organización. Así que para que las personas se impliquen, tienen que estar realmente sintiéndose partícipes, responsables y escuchadas. Y por lo tanto, esto se tiene que plantear como un proceso que tiene 3 momentos muy importantes. La reflexión sobre datos, sobre evidencias, pero esos datos y esas evidencias tienen que estar alineados con la idiosincrasia de cada centro, de cada ideario, de cada contexto. No podemos importar las innovaciones disruptivas
de realidades y contextos muy diferentes al nuestro. Podemos intentar adaptar, pero hay que adaptarlo con mucho cuidado, con mucha reflexión. Debe haber una planificación. La planificación es el 80% del trabajo exitoso. Y esa planificación tiene que ser a corto, pero también a largo plazo, con un pensamiento catedral, con una estrategia clara, con una estrategia con grandes líneas de desarrollo, pero nunca rígida, ¿vale? Por lo tanto, yo invito a que haya una estrategia a un medio plazo, 3-4 años, y unos planes operativos semestrales o anuales que nos permitan ver poco a poco ese proceso. Y luego, lo que no se evalúa, se devalúa. Así que esa innovación disruptiva tiene que pasar por una evaluación y un seguimiento que nos permita siempre ese ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act, ¿vale? Planificar, hacer, chequear y ajustar y adaptar para poder continuar en esa innovación disruptiva. Y ya estoy acabando. Me gustaría acabar recordando una pequeña historia de otro de mis grandes maestros, del pedagogo y filósofo español José Antonio Marina, que cuenta en su libro Despertar al Diplodocus lo que sucede con 3 canteros que están construyendo una catedral. Esos 3 canteros están trabajando en un día muy caluroso de verano en España, y aquí puede hacer mucho calor, un calor muy seco, y camina por al lado de las obras donde están estos canteros un caminante que ve al primero de los canteros resoplando y le dice: ¿qué está haciendo, buen hombre? Y aquel cantero, resoplando y con cara de fastidio, le dice: pues no sé, llevando una piedra que me ha mandado el capataz. No tengo ni idea de para qué la quiere ni por qué la quiere. Además hace un calor infernal. Es un día horroroso. Yo no sé por qué me ha pedido esto. Y bueno, pues se le ve bastante disgustado. El segundo cantero, cuando el paseante le pregunta: ¿y usted qué está haciendo? Dice: pues yo estoy construyendo aquí un muro. Pero el tercer cantero está cincelando esa piedra, está mimándola, está mirándola, está con una sonrisa de oreja a oreja, y cuando el paseante le pregunta: ¿y usted qué está haciendo? Le dice: yo estoy construyendo una catedral. Así que en una educación innovadora y disruptiva, preguntémonos: ¿estamos acarreando piedras? ¿Estamos cayendo en el cumplimiento? ¿O estamos construyendo una hermosa catedral? Yo tengo la respuesta y espero que todos vosotros, todos ustedes, también la tengáis. Simplemente deciros que varios de los modelos y de las propuestas que he mencionado las tenemos en formato abierto en diversas publicaciones científicas. El modelo SHINE para la transformación de los espacios educativos es el modelo pentadimensional. Todo lo que tiene que ver con los retos de educar al Homo Digitalis, una de las últimas publicaciones que he publicado, y cómo utilizar el coaching como acompañamiento al profesorado para lograr que se impliquen y que se sientan más comprometidos ante el cambio de cultura organizacional, con algunas propuestas que pueden ser útiles para sus instituciones. El próximo paso, ustedes lo tienen que marcar, vosotros lo tenéis que marcar. Perdonadme que utilice el vosotros, pero para nosotros en España es un signo de sentirme igual a tantos docentes como me acompañan hoy. Estoy muy feliz. Me cuesta trabajo utilizar el ustedes, no lo consideréis como una forma de falta de respeto, porque para nada. El próximo paso lo tenéis que poner cada uno de vosotros en vuestras instituciones, reflexionando con estas claves que han pretendido ser muy generales para inaugurar este congreso, pero que estoy segura que hoy nuestros compañeros nos van a afinar muchísimo más. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por compartir, y mucha fuerza y creatividad en vuestros proyectos de transformación educativa. Y ahora dejo un tiempo. Sí, doctora Eva Teba, muchísimas gracias. Hemos disfrutado plenamente su charla, su conferencia. Creo que ha sido iniciar de una manera muy provechosa con esta conferencia en la que usted, maestra, pues nos ha compartido las experiencias que ha tenido y nos ha puesto, creo, en el contexto actual
que estamos viviendo de nuestra educación virtual y a la vez que se combina con presencial en contextos mixtos, híbridos, donde la innovación y la creatividad juegan un papel fundamental. Nos ha hablado mucho de la disrupción, también que fue tema, fíjese, de nuestro segundo congreso académico. Entonces encontramos ese enlace en estos últimos años entre la disrupción educativa, entre el primer congreso que tuvimos, que fue la educación de vanguardia. Después tuvimos la disrupción educativa como tema central y hoy la innovación y creatividad. Y usted, pues no casualmente, porque es precisamente la experiencia, lo que estamos viviendo en educación en estos últimos años, lo que usted ha puesto en panorama y en la mesa como un magnífico punto de partida para este congreso y las charlas que vienen a continuación, talleres. Creo, doctora, y la felicito, está lleno de felicitaciones el chat, porque de verdad su plática, además de provechosa, con un contenido muy fresco y entendible para todos, inclusive aquellos que no son colegas docentes, porque tenemos público en general y estudiantes, pero nos ha puesto en este contexto que estamos viviendo y tenemos, como usted lo dice, un tiempo para preguntas de parte de nuestros asistentes. Aquí le cedo la palabra a Honorio Aníbal para que nos formule su pregunta. Gracias, Honorio, te escuchamos. Una disculpa, lo que pasa es que estoy viendo para registrarme, pero no he podido y que presioné la manita. Adelante. Ok, Honorio, sí, gracias. Ricardo Aro, también tienes la palabra. Sí, Ricardo, puedes activar tu micrófono para que formules tu pregunta, tu participación. Quizá tuvo un problema, le damos la palabra enseguida a César Omar Leiva. Doctora, un gusto escucharla y qué bueno, felicidades al CEBETA por esta interacción de aprovechar las tecnologías para podernos comunicar con usted hasta allá. El reto más grande, aparte de esta parte del humanismo, doctora, sabemos que las escuelas cuando regresemos en la totalidad no van a ser iguales. El maestro se va a enfrentar no solo al reto de que el alumno viene con una mentalidad diferente, sino que la forma de trabajar ya no va a ser sin tecnología. ¿Cuál considera usted que va a ser todavía el reto que se va a complementar a todo esto que le menciono? Un abrazo desde Sonora, doctor. Muchísimas gracias, César. Otro abrazo de vuelta desde Madrid. Efectivamente, las escuelas no van a ser las mismas y hablo desde el conocimiento de causa, porque en España, bueno, las olas que hemos tenido, las primeras fueron muy graves, pero ya llevamos de vuelta a la educación presencial ya prácticamente todo el curso escolar o en la semipresencialidad, con lo cual puedo hablar de lo que ha sucedido aquí también. Para mí creo que lo más importante es entender cómo ha cambiado esa escuela, pero entendiendo que yo estoy como docente con grupos diferentes de personas con diferentes necesidades. Así que yo invito a que le demos un tiempo, que nunca va a ser un tiempo perdido, va a ser un tiempo ganado, en los primeros compases, a entender en qué sentido los chicos, los adolescentes, los niños han cambiado, cómo se sienten diferentes, qué ha supuesto para ellos esto. Es muy importante que le dediquemos un tiempo a esa alfabetización emocional. Insisto mucho, la tecnología va a estar ahí. La tecnología, evidentemente, ellos la están utilizando ya de otra manera. Pero ahora mismo es muy importante entender qué pasa en sus cabezas, qué pasa en sus corazones, qué pasa en sus contextos y enseñarles otra vez a que las escuelas son microsociedades. Así que dediquémosle, para mí, es muy importante que le dediquemos un tiempo a todo lo que tenga que ver con dinámicas de cohesión grupal,
que tengan que ver con escucharnos, que tengan que ver con hablar de nuestros miedos, que tengan que ver con hablar de cómo hemos sentido esta educación a distancia, qué problemas nos ha traído, qué ganancias vemos que hemos tenido como alumnos, qué aportaciones consideramos que se tienen que quedar y cuáles tenemos que desechar porque no nos hemos sentido cómodas con ella. Y dedicarle un tiempo a pararnos a afilar el hacha, como decía aquel cuento de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Para mí esto es importante. Creo que no deberíamos empezar inmediatamente en la premura de dar temarios, de dar materia, de empezar a trabajar con los contenidos, sino que al menos dedicarle pues, una semana, 10 días a todo esto que tiene que ver con entender la emocionalidad de esos cambios. Para mí, cuando he visto que los docentes se han tomado el tiempo de hacerlo en España, luego todo ha fluido muchísimo mejor. Dios le bendiga, doctora. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, César Omar, doctora Eva, muchas gracias. Y siguen, como le comento, los grandes, los bonitos comentarios en el chat, de que pues su plática incluso ha tocado el corazón de muchos de nosotros, porque pues usted resalta el humanismo también en estos tiempos, doctora Eva. Yo creo que es muy importante, más que a través de la distancia, quizá de los medios virtuales, nos hemos deshumanizado un poco por esa falta de contacto físico, de interacción en persona. Yo creo que tenemos que resaltar el humanismo en nuestra educación. Como dice esto, me encantó esto de Ubuntu, que nos compartía, pues, de el yo soy porque tú me reconoces y la interacción social. Así que, pues, excelente. Tenemos una participación. Le damos la palabra a José Méndez para que nos comparta su comentario, su pregunta. Muy buenos días a todos. Saludos desde Mérida, Yucatán, bomba. Antes que nada, pues agradecerles a todos los maestros aquí presentes por dejarme participar. Un saludo a la maestra Eva. Básicamente al escuchar a la maestra plantear todo eso de lo que es el humanismo, de que a los chicos encontrar qué es lo que el chico está pensando, qué está pasando por la cabeza de estos muchachos cuando, sobre todo al regresar a la escuela, ¿no? Y después de 2 años de pandemia. Algo muy importante de formular la pregunta, creo que también en nuestros CTAs, en nuestras escuelas que hemos hecho nuestras reuniones, algo que hemos encontrado muy difícil es que para que el chico o que los chicos se sientan involucrados en la escuela, la parte también muy importante detrás de todo ello para que el chico se involucre son los papás, son los padres de familia. Ya lo que hemos encontrado muy difícil en nuestra escuela es involucrar a los padres de familia, puesto que ellos vienen de una situación socioeconómica, en un sistema, más que nada un nivel económico bajo, lo cual la verdad tienen que salir al día a día a trabajar y no se involucran realmente en las reuniones de padres de familia. La gran pregunta es, ¿cómo involucrar a estos padres que vienen de un nivel socioeconómico bajo y que muchas veces, a pesar de contar con programas como Yo No Abandono o Constrúyete, pues no tienes, si no tienes a los padres ahí, pues obviamente cómo orientar cómo lograr que estos padres orienten a sus chicos? La pregunta es cómo envolver a los padres de familia, o más bien, ¿son los padres de familia la parte importante detrás de los chicos? Gracias. Muchísimas gracias por tu pregunta, muy interesante. Daría seguro para otra conferencia muy larga. Efectivamente, voy a empezar por la reflexión que has hecho al final. La sociología educativa lleva desde el siglo XIX diciéndonos que en la previsión del éxito académico de los chicos, su contexto familiar es tremendamente importante y marca y condiciona mucho su éxito, pero no es lo único. Entonces, a tu última reflexión, sí, es muy importante que las familias puedan acompañar a los chicos. Sí, he insistido mucho en que en ese liderazgo transformacional tenemos que tirar las paredes de nuestras instituciones e invitar y escuchar a todo el mundo. Y el cómo lo hacemos tiene que ver con que realmente estemos abiertos a escuchar. La sensación que yo tengo es que muchas veces todos estos programas están impulsados desde
esa visión de yo soy el experto, yo soy el maestro, yo soy el licenciado, yo soy el doctor y yo soy quien sabe. Entonces yo te doy esto y tú simplemente sigues lo que yo digo que hay que hacer. Mientras que realmente involucrar a la comunidad implica escuchar cuáles son las necesidades de esa comunidad. Un padre o una madre que efectivamente tiene que ganarse su sustento a diario, que tiene que salir, no va a acudir a la escuela simplemente para, bueno, pues como diría yo, para seguir los dictados de alguien con quien se siente lejano, que siente que no le ha escuchado, que siente que no entiende cuál es la complejidad de su día a día, ¿de acuerdo? La respuesta es compleja, pero sí que os puedo dar algunas ideas. En España se lleva practicando en contextos socioeconómicos de nivel muy bajo algo que se llama las comunidades de aprendizaje. Os doy el nombre de Ramón Flecha, ¿vale? Las comunidades de aprendizaje se basan en una serie de prácticas en las cuales se invita realmente a las familias a tomar parte de la vida escolar, pero no desde yo te doy el programa ya hecho y entonces tú vienes y me traes a tu hijo, sino construyendo una comunidad dialógica a través de tertulias dialógicas, a través de invitaciones a lo que se llama el periodo de sueños, en que todos nos reunimos para soñar qué queremos para el colegio, cómo lo queremos transformar. Por ejemplo, sé que en el programa tenéis una ponencia sobre Design Thinking, pues si vamos a transformar la escuela, podemos hacer un proceso de Design Thinking con las familias y con los niños, pues para ver algo tan sencillo como qué queremos poner en el patio de la escuela, o cómo queremos que sea la entrada, o cómo queremos adornar las zonas en las que docentes y padres se encuentran, o invitar a esos padres a que vengan a hablar como expertos, porque la vida está llena de personas que son expertas en muchas cosas y no siempre aprovechamos adecuadamente la riqueza de nuestros contextos, ¿vale? Me estaba acordando ahora en esas comunidades dialógicas, pues en una escuelita rural con la que yo trabajo aquí en España, a un papá que era apicultor, no tenía estudios, por supuesto, no había acabado su bachillerato, pero era apicultor y vino a hablar a la escuela, a los niños, y les vino a dar una charla sobre la importancia de que no desaparecieran las abejas. Y aquello fomentó una cantidad de respuestas tremendas y de preguntas que se hacían los chicos y les llevó a un proyecto de investigación tremendo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que entendamos que no es tanto que nosotros generemos desde nuestro expertise el programa de participación y ya les digamos a los padres venid y haced esto, que es lo que nosotros hemos decidido, sino que realmente generemos una escucha más activa. Y así la gente se implica. Exactamente igual que si a un profesor se le pregunta a principio de curso, mira, tenemos este gran objetivo, ¿qué ideas se os ocurren para que podamos llevarlo a cabo entre todos y cómo te implicarías tú? Esa persona se va a sentir más implicada que si simplemente se le impone desde una jerarquía vertical lo que tiene que hacer. Así que mi receta en este caso, y ya os digo que se ha aplicado en contextos socioeconómicos muy complicados en España, en barrios con una población de un nivel socioeconómico muy bajo y con un altísimo absentismo escolar, las comunidades de aprendizaje y sus prácticas funcionan muy bien y las familias acaban implicándose. Espero haberos dado alguna pequeñita idea y también ganas de indagar en qué es esto de las comunidades de aprendizaje. Muchas gracias. Sí, doctora Eva, fabulosa su charla, sus respuestas. Creo que pues hasta nos faltó tiempo, como usted menciona, ¿no? Que cada pregunta es tema de otra charla. Quizá tengamos que hacer nuestro cuarto congreso, Eva Teva, exclusivo, ¿verdad? Para que nos comparta tantas cosas. Esperemos tenerla nuevamente con nosotros en este tipo de eventos y muchos más. Y pues por cuestiones de tiempo, vamos a cerrar esta charla porque tenemos muchas más y además hay invitados que son de otros países y tienen un horario distinto, como allá en España, que está cayendo la tarde, ¿no? En este momento son las 18:28 horas y por allá tenemos unos invitados también de España más tarde que se les va pues a caer la noche, ¿no? Si seguimos platicando aquí. Entonces, a nombre de todo el Cebeta 197, de todos los que estamos aquí, voy a compartir mi pantalla para hacerle entrega de manera virtual de un
reconocimiento por esta participación. Le haremos llegar a su correo electrónico este archivo para que usted lo tenga. Lo hacemos con mucho cariño, doctora. El Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 197, José María Leiva Pérez Cajeme, Providencia, Cajeme, Sonora, otorga el presente reconocimiento a la doctora Eva Teba Fernández por su destacada participación impartiendo la conferencia magistral El futuro de la educación, ¿en qué debemos innovar?, en el tercer Congreso Académico de Educación Media Superior, CEBETA número 197, Creatividad e Innovación para la Transformación Educativa, en Providencia, Cajeme, Sonora, México, a 3 de febrero del 2022, y firma a nombre de toda la comunidad del CEBETA 197 la directora, maestra Clarisa Márquez Valenzuela. Así es, pues. Muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer. Voy a seguir un ratito con todos vosotros, aprendiendo también de todos los compañeros. Y simplemente, si hubiera alguna pregunta concreta más que luego me queráis hacer llegar con algún correo electrónico, le responderé gustosamente, ya que nos hemos quedado sin tiempo. Yo también estoy deseando aprender de todos los expertos que van a venir después de mí. Muchas gracias a toda la comunidad docente mexicana y al CEBETA 197. Gracias, doctora Eva, y saludos. Un placer.